Bueno, yo voy a hablar del escritor de graffiti en la ciudad de Granada. Un poco de su filosofía de vida y los modos de hacer. Entonces, bueno, primero quería hacer una pequeña aclaración, porque para referirse a la persona que realiza trabajo en la calle. ¿Sí? No sé. Vale, 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 no, y así veo mejor la libreta. Se ve perfecto el fondo. Sí. Bueno, se me ha ido un poco. Sí, una pequeña aclaración, vale. Eh, para hablar de la persona que practica graffiti en la calle, normalmente entre los mismos escritores o entre la gente también que estudia graffiti se le suele llamar escritor de graffiti. Aunque mucha gente también le llama grafitero o grafitista, también he leído por ahí. Pero bueno, yo creo que lo correcto es escritor de graffiti también, porque precisamente es lo que dicen las palabras: escribir graffiti, escribes tu nombre. Que este término viene del writing de Nueva York, que fue un fenómeno en el que unos cuantos chicos pues escribían su nombre por la ciudad y bueno, con el propósito sobre todo de eso, de hacerse ver por la ciudad. Hay un libro que, si queréis ampliar este tema, se llama Getting Up, de Craig Castleman. Si queréis pues podéis consultarlo. Y bueno, también quería hacer otro inciso, y es, en el título de mi charla hablo de escritor de graffiti, pero también estoy hablando de escritoras de graffiti, porque en Granada ha habido muchas escritoras de graffiti y muy buenas. Que bueno, aunque la verdad es que el papel de la mujer en el graffiti normalmente ha sido minoritario, sobre todo por la cantidad, porque siempre ha habido muchos más escritores de graffiti que escritoras, pero ha sido un papel relevante en muchas ocasiones. Entonces en Granada, por ejemplo, hay algunos nombres, pues Lucky, Nemo, una chica de Italia que vino, Ruby, Mao y bueno, muchas más. Que vosotras os digo los nombres y os sonará chino, pero bueno, que son escritoras que han hecho cosas muy buenas por Granada y han estado muy activas. Y bueno, era un poco eso. Entonces, la forma de actuar del escritor de graffiti en Granada, al igual que en otras ciudades, ha ido cambiando durante la historia, debido a influencias, pues influencias externas, influencias de la ciudad, hechos concretos que han pasado. Entonces ha ido cambiando su forma de actuar. En las imágenes podéis ir viendo la variedad. He traído imágenes históricas, algunas fotos son de 1992. Tengo desde 1992 hasta prácticamente la actualidad. Está pasando muy rápido, ¿no? O, bueno, está bien. No sé. Lo estoy viendo ahí. Vale. Entonces, una cosa que hacen mucho los medios, y a mí no me suele gustar mucho como investigador, es que hablan de los escritores de graffiti como si todos pensasen igual, como si fuera un colectivo homogéneo, y no es así. Los escritores de graffiti, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de actuar ante la ciudad y ante el espacio público. Entonces, por ejemplo, graffiti, todos no están de acuerdo en qué es graffiti, cada uno tiene su concepción de qué es graffiti y qué no es graffiti. Y cada uno tiene su propia ética sobre cómo actuar en la ciudad. Hay unos que tienen una vertiente más artística o otros que se dedican a otras cosas, pero bueno, hay mucha variedad. Hace poco estrenamos un documental que ahí yo creo que se puede ver bastante bien, porque es un documental en el que hay entrevistas a escritores de graffiti de Granada o escritores de otras ciudades, pero que han pasado por Granada. Y ahí se ve bastante bien que cada uno tiene su propia opinión sobre cualquier tema del que se va hablando en referencia al graffiti. Entonces, bueno, el graffiti en Granada empezó a principios de los 90. Y como en otras ciudades, pues eso empezó como un juego, como una curiosidad. Era como algo que de muy poco, y por eso molaba bastante, porque era algo que no hacía todo el mundo. Era como si dijéramos una pequeña secta, porque a lo mejor uno firmaba en un sitio. Sobre todo lo que había antes eran firmas y pequeñas piezas con a lo mejor dos colores o tres colores como mucho, porque claro, cuando empezó el graffiti eran chavales que no trabajaban, el dinero que tenían a lo mejor era de la paga de sus padres, entonces no podían comprarse spray, algunos lo robaban a lo mejor, eso ya no sé yo. Entonces, claro, no se podían permitir hacer esas obras tan grandes que se ven ahora, esos pedazos murales gigantes. Antes eran piezas, a lo mejor si hacían una pieza con dos colores, era un piezón, eso era exagerado. Y bueno, entonces pues un poco empezó así. Entonces,
El graffiti antes iba asociado al movimiento del hip hop, no sé si sabéis lo que es, supongo que sí. El hip hop tiene como varias vertientes, que son el breakdance, que es el baile que se hace, el rap, que es cuando cantan, el DJ, los DJ, DJing, que se llama el DJ, que es cuando pinchan y hacen scratch con el disco, y luego estaba el graffiti. Entonces antes iba asociado a ese movimiento. Cada vez que se hacía algún evento o algo, siempre pues siempre se hacían todas las actividades. Ahora ya hay eventos que son solo de graffiti o eventos que son solo conciertos de rap, pero antes la verdad que era como algo más unificado. Hoy en día graffiti tiene entidad como por sí solo. Y bueno, y la influencia antes, en esa época de comienzos de los 90, la influencia venía de los cómics, sobre todo, porque antes no había internet en esa época. De los dibujos animados que podías ver, pues sacaba a lo mejor muñecos que podías dibujar en alguna pared, Fido Dido de Seven Up, que por ahí apareció creo que alguna foto de una pieza del 93, que estaba Fido Dido, o Mortadelo y Filemón, también habéis podido ver por ahí. Entonces, claro, cualquier imagen que se veía escondida en una revista, aunque fuese una revista de arte o una revista de, yo qué sé, de decoración, si se veía de fondo Nueva York y se veía algún graffiti, eso era ya, arrancaba la página y eso era como oro, vamos, porque no había revistas especializadas de graffiti casi. Aunque a mediados de los 90 sí que empezaron a aparecer fanzines y algunas revistas concretas, pero era muy difícil conseguirlas porque eran de Madrid o de Barcelona. Y bueno, y la influencia también, una influencia muy destacada eran los viajes de los escritores de graffiti. Porque claro, antes tampoco estaba Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Antes las fotos eran con las cámaras analógicas y tú ibas a lo mejor a Alicante o a donde sea, veías graffiti, echabas fotos, las revelabas y eso, y lo mismo, era como oro. Esas fotos se las enseñaba solo a algunos porque si no cogían el estilo de esa pieza y pintaban así y tal. Entonces te la escondías para pintar tú y copiarte. Entonces, bueno, la influencia de Granada sobre todo ha venido de ciudades cercanas, pero ha habido como tres ciudades que han influido mucho sobre la ciudad de Granada, que han sido Madrid, porque había un escritor de aquí que viajaba mucho a Madrid, Sura, y entonces cada vez que iba a Madrid, pues eso, hacía fotos de ahí y se las traía y se las enseñaba a los de su zona, pues eso era exagerado. Luego, Málaga ha sido otra influencia grande en Granada, porque el escritor Speed, su novia era de Málaga y entonces iba mucho a visitarla, es la verdad. Iba mucho a visitarla, entonces cuando bajaba, se iba en el autobús y cuando bajaba del autobús, pues lo mismo, veía piezas por ahí y hacía fotos y se las traía. Y luego Alicante, la zona de Alicante también ha sido una influencia muy grande porque el escritor Sex, que lo conoceréis por El Niño de las Pinturas, que es como firma ahora, pues tenía familia allí o tiene familia allí. Entonces también iba bastante y él hizo buena relación con gente de allí de Alicante, de la zona de Alicante y Murcia. Porque en España hay como un triángulo de tres ciudades que han sido como las pioneras del graffiti en España, que son Madrid, Barcelona y Alicante. Luego otras ciudades ya han sido fuertes como hoy en día, como Sevilla o Zaragoza, pero cuando empezó todo esas tres ciudades eran como las más fuertes. No sé cómo voy de tiempo, me estáis vosotros más o menos avisarme, ¿vale? Entonces luego las zonas de más actividad en el graffiti en Granada eran el Zaidín, sobre todo la zona de Zaidín Los Vergeles, porque de ahí casualmente muchos escritores eran de esa zona, vivían allí, como Sex o Calagas 13, Serpa, muchísimos escritores, Speed, que ya he hablado de ella, ya salen algunas piezas aquí en las fotos. Entonces esa zona de casualidad se juntaron muchos escritores que empezaron a pintar y a su vez esos mismos pues picaron a otros que empezaron a pintar y fue una zona con muchísima actividad, la zona de Zaidín, Los Vergeles. Luego otra zona también bastante activa fue La Chana, en esa época que estoy hablando de principios de los 90. Y otra zona fue la zona norte de Granada, sobre todo Puliana. Algunos escritores como por ejemplo Reno, que ya no vive aquí, que es de Elche, y Reno y había otro escritor por ahí, ahora no me acuerdo el nombre. Y Osir, creo que también era de allí. Entonces, hay dos figuras que yo destacaría, dos figuras claves, sobre todo porque fueron grandes dinamizadores de la escena de Granada, que ya he hablado de él, son Sex y Calagas 13. Porque, no solo porque hoy en día siguen pintando, sobre todo Sex, el niño de las pinturas, que lo conoceréis, y Calagas 13, que también tiene la vertiente ahí de que es DJ, pero en esa época también hicieron muchísimas actividades
que tenían que ver con el graffiti. Por ejemplo, fundaron un fanzine que llegaron a sacar solo 3 números, pero el fanzine también hizo que se moviera mucho la escena de Granada, porque los fanzines se intercambiaban, se llevaban a otras ciudades. Y luego también un hecho importante que ocurrió aquí en el 96 fue que organizaron una fiesta de hip hop, una jam que se llama, en La Copera, en 1996. Y a esa fiesta, en la exhibición de graffiti que organizaron, vinieron escritores súper famosos de toda España, como por ejemplo Logan de Sevilla o Duque de Valencia, que esos hoy en día son súper míticos porque creo que tatúan los dos ahora mismo, tienen esas cosas que pasan, pero siguen pintando también. Y también vinieron grupos de rap que en esa época solo tenían maquetas en cinta, en cassette, que no sé si eso sabéis lo que es, no es broma. Tenían solo maquetas que se habían grabado ellos mismos y que hoy en día han sido grupos de música que han sacado muchísimos discos, como por ejemplo el Club de los Poetas Violentos, un grupo que se llamaba así, CPV, vinieron. Y otros más, es que ahora no recuerdo, pero había más. Y vinieron breakers de toda España y DJ. En fin, fue una fiesta bastante sonada y la gente que sigue pintando la recuerda. Luego también hay otra figura dentro de los escritores de graffiti que yo destacaría, que es Rakis, que es un escritor de graffiti alemán que en el 95 vino desde Düsseldorf a Granada y conoció a los escritores de aquí. Entonces se quedó tan flipado con la ciudad que cuando volvió a Düsseldorf se lo dijo a los colegas de su grupo que pintaban ya ahí en Alemania. Les dijo, tenéis que ir a Granada porque ahí hay un ambiente ahí que te caga, un súper buen rollo, vamos para allá a pintar. Entonces se vinieron una semana con mochilas cargadas de spray, creo que vinieron en autobús, o sea, imaginaros el pedazo de viaje, y se tiraron una semana aquí pintando todos los días. Y se hicieron colegas de gente, la gente que ha hablado del Zaidín, de los Vergeles, y fundaron un grupo que hoy en día siguen haciendo fiestas aniversarios todos los años, que son LJDA, los Jinetes del Apocalipsis. Por ahí salían dos con una sudadera así. Luego ese grupo se ha ido ampliando, ya en el grupo ya no son solo gente de Alemania, de Alemania y de Düsseldorf y de Granada, hay gente de Madrid, de Barcelona, de Almería, un grupo súper, vamos, muy amplio. Luego en Granada hay más grupos, lógicamente, pero bueno, destaco ese sobre todo por ese dato, que fue uno de los más antiguos así de Granada y por la peculiaridad esa de que se juntaron de la relación entre alemanes y españoles, que sigue estando vigente la relación. Entonces, esta época de la que he hablado yo la llamo, pues es como un poco época de aprendizaje, de conocimiento de juego. Luego hay otra época que yo la denomino como la época dorada del graffiti en Granada, que comprende como unos 10 años, son desde 1997, después de la jam esta de la Copera, hasta 2008 aproximadamente, un poco antes a lo mejor. Entonces, en el 97, pues como creció tanto la popularidad del graffiti en Granada, aparecieron muchos escritores nuevos. Hubo justo ese año hubo muchos escritores que empezaron a pintar, como por ejemplo Nake, Carton, Danner, Reti, que eran de otras zonas, ya no solo eran esas 3 zonas de la ciudad, venían de Huetor Vega, ya se fue ampliando, como fueron saliendo de sus barrios y ya se pintaba por el centro, se pintaba en otras zonas de la ciudad y también en los pueblos periféricos. Había mucho graffiti, se organizaban también muchos eventos, muchas exhibiciones, ya solo de graffiti, ya no eran solo jams de estas que había también conciertos y tal, había eventos que eran solo de graffiti, exhibición de graffiti y tal. Luego, otro de los aspectos que hicieron que esta escena fuese tan activa en estos años fue que en la Facultad de Bellas Artes, no sé tampoco bien por qué, coincidió que muchos escritores de graffiti de otras ciudades venían a estudiar Bellas Artes a esta ciudad. Entonces, claro, se mezclaban también con estudiantes de Bellas Artes de la facultad, que a su vez les daba curiosidad también pintar en la calle, y pues hubo ahí como también un crecimiento de gente que realizaba intervenciones en la calle. Entonces, en Bellas Artes pues estaban Stuck, por ejemplo, de Almería, o Sam 3, que es súper famoso hoy en día en la escena de arte urbano. Sam 3 pues participa en muchos festivales y pinta por todo el mundo. Y el mismo Calagas 13, que también estudió Bellas Artes, o el Niño de las Pinturas, que empezó la carrera, aunque luego lo dejó, pero también empezó a pintar por esos años, empezó la carrera de Bellas Artes. Y bueno, y la verdad es que este aspecto de esta fusión entre los escritores de graffiti y la carrera de Bellas Artes
como que daba también unas nuevas perspectivas con respecto a la forma de concebir la ciudad y el espacio urbano. Y entonces, en el 2001 hubo como, había una eclosión tan grande de escritores de graffiti que decidieron que se podía pintar en la ciudad a la luz del día. O sea, ellos dijeron, tenemos que pintar. O sea, sobre todo era graffiti mural, pero dijeron, es que se puede pintar, es que hay muros que están abandonados, hay muros que no son de nadie o no le hacen caso, muros con contención de obras o, ¿sabes? Estos muros tapados, dijimos, pues eso hay que pintarlo. ¿Y para qué vamos a ir de noche? Vamos a ir de día porque yo considero que en ese muro no le estoy haciendo daño a nadie. Yo estoy embelleciendo la ciudad. Entonces, en el 2001, sobre todo, uno de los más activos fue el Niño de las Pinturas, pues se decidió, o sea, no fue que hubo una reunión, pero de repente todos pintaban a la luz del día y en el centro de la ciudad. ¿Qué pasa? Que ante esto, pues la reacción de la gente fue bastante positiva. La verdad, yo he tenido experiencia de hasta el vecino de al lado vernos pintar. ¿Qué hacéis? ¿Estáis pintando? Ah, esperaros. Y sacarnos cerveza o unas tapillas ahí mismo y nosotros, hostia, gracias, está. O sea, que en general la verdad que hubo una aceptación bastante buena. Y luego por parte también de la policía. No es que fuese una aceptación buena, pero había diálogo. Te veían pintando y decían, ¿qué estáis haciendo? ¿Pintando? A ver. Te veían tal bueno, pues si tampoco es... Hablaba un poco con él, estamos pintando aquí, este muro que está un poco abandonado, tal. Y te dejaban, o sea, tú hablabas con la policía, había diálogo. Y decían, vale, pues luego recoger los sprays, no sé qué. Y se iban. Y entonces se ve que, no sé, se corrió la voz y mucha gente venía de otras ciudades a Granada para pintar así en el centro y a la luz del día, sobre todo lo que he dicho, graffiti mural. Porque podías pintar con tiempo, pintaba el muro muy visible, porque eso es otra vertiente muy importante del graffiti, es la ubicación. La ubicación, si está en un sitio muy visible, pues lógicamente son los sitios que todo el mundo quiere pintar. Entonces, todos estos años hasta el 2006 pues fue un poco con esa dinámica, aunque también se pintaba en otras ciudades periféricas como Armilla o Maracena, Peligros, que eran así las más donde más se pintaba muchísimo en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2005 pasó una cosa. Los escritores de graffiti, con el recorrido que ya había, nos ofrecieron hacer un libro de la historia de graffiti en Granada, con todas las piezas que se habían pintado. Mira, y entonces organizamos un encuentro en el que fuimos todos a pintar, que es esa imagen que se ha visto hace un momento. Fuimos como 30 o 35 a pintar a la vez en esa calle, que es la que está detrás de la biblioteca, la calle Presentación. Ahora ya no hay ningún graffiti, ya lo han tapado todo. Entonces, claro, fue algo espontáneo, fue algo planificado, pero entre comillas también espontáneo, porque no teníamos ningún permiso escrito. Era un muro que se había pintado durante muchos años, por esto que os he contado hace un momento. Entonces, claro, como se había pintado tanto y no había habido ningún problema, pues dijimos, venga, pues el evento que vamos a hacer para presentar ese libro que hemos hecho, lo vamos a hacer ahí. Pintamos ahí, que venga la gente y la verdad que eso fue un sábado. Hubo un buen rollo ahí, súper buen rollo, pintando, la gente viéndonos ahí, súper tranquilo. ¿Qué pasa? Que vino la policía. Y lo mismo, pues hablamos con ellos, bueno, fueron los que dialogaron sobre todo, fueron el Niño de la Pintura y Mast, que es un escritor de Madrid que es súper mítico. Y bueno, ellos estuvieron hablando ahí súper bien, le explicaron que era lo del libro que habíamos hecho y tal, y la policía dijo, venga, vale, pues ya está, no hay problema. Pues, cuando terminéis, lo mismo de siempre, recoger la pintura y tal, y ya está, no, sin problema. Que se quede bien y tal, hasta nos decían. Y pues seguimos pintando, dijimos, vale, guay. Estuvimos ahí pintando. ¿Qué pasa? Que ese día también estaba la prensa. Y al día siguiente, pues salió una noticia, que es la que también se ha visto por ahí en las imágenes. Una noticia en plan, como que la policía ha dejado pintar a los escritores de graffiti. ¿Por qué ha pasado eso? Tal, como que nosotros nos habíamos reído de ellos, lo habíamos convencido, no sé, pero salió ahí la noticia y yo creo que, no sé si es que a algún jefe no le moló la noticia o no sé qué pasó, que al día siguiente vino la policía con los guantes puestos en plan antidisturbios, con las furgonetas y fuera de esta calle. Esto no se puede hacer, fuera. Nos echaron de la calle, nos pidieron los DNI a todos, nos tomaron los datos, que luego nos llegaron denuncias a muchos, cortaron la calle como si hubiese habido ahí un asesinato, yo qué sé, como si hubiese pasado algo muy chungo. Que, vamos, que tengo la imagen de una señora que iba a pasar por la calle y no podía, estaba el policía así, que es la imagen que se ha visto ahí, el policía cortando la calle y la mujer, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y no había pasado nada, simplemente que estábamos pintando. Entonces,
Claro, esto lo cuento porque a partir de este año, esto fue como un punto de inflexión en la historia del grafiti en Granada, la verdad. Porque a partir de ahí parece como que, bueno, parece no, le- las multas y las denuncias empezaron a aumentar. Esto fue en el 2006, a partir del 2006 más o menos empezaron a aumentar y eran estas grandes contradicciones que luego se han ido sucediendo, que son pues un día somos artistas y otro día somos criminales, no sé. Entonces, a partir del 2008 aproximadamente empieza otra época en Granada, que es lo que estoy hablando, una época como de grandes contradicciones. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se vio que era porque en Granada se aprobó una nueva ordenanza cívica. Y entonces, claro, no se podía pintar sin un permiso escrito. Ellos te pedían un papel, un permiso que tenías que solicitar. Pero ese papel en realidad nadie llegó a verlo, no, yo creo que no existía, porque hay gente que intentó pintar otra vez en esos muros del centro pidiendo ese permiso, da igual que tuviese un permiso del dueño. Si tú necesitabas el permiso del dueño y luego el otro permiso, que no existía, un permiso concreto para pintar graffiti. Entonces, pues eso es lo que pasaba. Hubo un cambio en la forma de actuar de los escritores de graffiti. A raíz de todas estas denuncias que empezaron a haber de blanqueos de muros y eso digo, y multas, pues los escritores de graffiti empezaron a irse a los pueblos periféricos. Empezaron a irse más todavía. Antes ya se pintaban, pero ahora eran como los sitios donde se pintaba cuando quería hacer graffiti mural, así más tranquilamente. En pueblos como Almilla, Peligro, Maracena, Huetor Vega, todos estos sitios ya se frecuentaban un montón. Y también fábricas abandonadas o sitios abandonados, que en el graffiti, en la jerga del graffiti se llama Hall of Fame, que es un poco como Salón de la Fama, significa algo así. Porque es donde en una habitación está comprendido casi toda la escena de una ciudad. Y claro, entonces, estas contradicciones vienen también porque en esta época eh, no sé por qué también las instituciones, muchas instituciones se empiezan a interesar mucho por el graffiti, aunque empieza a haber también muchísimas multas, las instituciones quieren organizar exposiciones, eventos, quieren organizar muchas cosas de graffiti. Entonces, hay escritores de graffiti que al mismo tiempo están pagando multas y también están exponiendo y vendiendo cuadros en distintas salas de Granada. Y incluso, por ejemplo, puedo poner un ejemplo del niño de las pinturas, le ha pasado muchas veces. El niño de las pinturas le han llegado a hacer un mapa de sus grafitis, editado y todo, y al mismo tiempo le han multado por uno de esos grafitis que salía en el mapa. O sea, cosas que no entiendo mucho. Entonces, hoy en día, la política que se ha llevado en referencia al graffiti es... ya, vale, voy terminando. Era lo último ya. Lo que están haciendo es poner espacios para que se pueda pintar graffiti. Unos espacios que ellos deciden cuáles son, te dicen, se puede pintar en este muro, en este y en este. A ver, por un lado, eso posibilita que chavales que empiezan a pintar puedan hacerlo tranquilamente en esos muros. Pero ¿qué pasa? Que siempre va a haber alguien que se quiera salir del marco, la verdad. Además que, claro, el objetivo de ellos es acabar con el graffiti, por lo menos acabar con el graffiti que molesta. Pero ese, yo no sé, yo opino que así no lo van a conseguir, porque por lo mismo que estoy diciendo, porque siempre va a haber alguien que se quiera salir de lo establecido. Y entonces yo pienso que, bueno, como investigador y como ciudadano, creo que lo importante, y esto yo creo que ya puede enlazar bien con lo que va a contar Ari, lo importante yo creo que es el debate que se genera, porque creo que es algo enriquecedor y algo necesario. Eh, Porque, claro, con ese debate podemos entender el contexto que nos rodea, el complejo contexto que nos rodea. Y no sé, con esto quería terminar. Es que he hecho un pequeño resumen, podía hablar un montón de tiempo más contando también anécdotas y cosas, pero yo creo que con esto está bien. Pues ya doy paso a Ari y nada, y muchas gracias a todos por escucharme. Y si queréis ampliar la información, hace poco publicamos un libro en el que hay entrevistas a escritores de graffiti, también hay artículos que Ari también participa, que se llama Escenas del graffiti en Granada. Y lo podéis encontrar en 100gramos.com. 100 gramos, que es la editorial.
Y ya está, muchas gracias por todo. La mía no está. Esta, sí. No pasa nada. Yo las voy a dejar así porque las voy a ir pasando mientras hablo. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos por estar hoy aquí. Gracias al Colegio Al Sahara y a Loreto y a Ana por invitarnos y a Rogelio por la presentación. La verdad es que es un sitio chulo y me alegro un montón de que Ramón y yo nos hayamos animado a estar aquí hoy. Yo había titulado, bueno, no sabía muy bien qué contar porque era poquito tiempo y muchas veces la complejidad con la que enfoco algunos temas en antropología no dan el tiempo como para profundizar en ellos. Entonces había pensado un poco articular cómo he venido trabajando la noción de espacio público y graffiti en dos ciudades en las que he vivido y en las que he tenido experiencias relacionadas con el mismo. Esta imagen la puse porque, bueno, hacía mucho tiempo que no veía mis fotos de Boloña y me llamó la atención porque hace unos meses también, hablando con Ramón, nos llamó la concejala de Espacio Público, María Francés, para hablar con nosotros, tener un diálogo en torno a los dispositivos de videovigilancia que se iban a poner en el Albaicín con motivo de los grafitis y las pintadas que estaban apareciendo en torno al patrimonio. Entonces, bueno, tuvimos un debate intenso, luego los medios de comunicación no reflejaron tanto por ninguna de las dos partes, además, pero al ver la foto y al recordarla me gustó porque, sobre todo, la videovigilancia no elimina los grafitis, solo captura a quienes lo hacen, ¿no? Entonces tienen más que un carácter propositivo de buscar alternativas a que el patrimonio no sea estropeado por medio de la pintura aerosol, tienen más la finalidad de multar posteriormente a quienes lo hacen, ¿no? Fue un poco así lo que debatimos, y es que Boloña también tenía muchísimas cámaras de videovigilancia por el mismo motivo. También tenía que ver con el hecho de que había habido muchas pintadas, también hay una facultad de Bellas Artes, también es una ciudad muy Erasmus, así que estaba como muy vinculada a este tránsito de gente que llega y quiere dejar su huella. Y el ayuntamiento, cuando yo llegué, luego estaba aquí en 2008, ¿no? Precisamente pensando cómo, por un lado, impedir que se le fuera de las manos y, por otro lado, darle, y aún hoy lo hace, la posibilidad también de crear una ciudad marca en torno al arte urbano, ¿no? y a la movilidad juvenil, al estudiantado, etc. Entonces, por eso pensé que esta imagen podía ser interesante por si luego queréis debatir en torno a esto. Y es que, claro, este graffiti estaba en el Albaicín y se hizo el día de antes de que se aprobara la ley Mordaza. Este graffiti está al lado del Colegio Agustín Moreno, que está en San Nicolás, muy cerca del Arco de las Pesas, que es este espacio que está como muy estropeado, dicen, por medio del graffiti. Y Agustín Moreno fue un historiador y un arqueólogo de principios del siglo XX, granadino, que precisamente uno de sus trabajos fue cartografiar los grafitis que había elaborados por esclavos cristianos en las murallas zirí. ¿Por qué? Pues porque los cristianos habían sido esclavos durante esa época y eran algunos de los que habían construido la muralla. Y en forma de protesta habían dejado el registro de sus propios nombres y sus propias reivindicaciones, ¿no? Entonces me parecía como muy emocionante lo conectada que está la ciudad al graffiti y el poco valor que se le da normalmente, ¿no? De tal manera que con frecuencia se contrapone graffiti y patrimonio, cuando para mí el graffiti también es parte del patrimonio de la ciudad. Entonces, bueno, este graffiti duró 2 días, creo. Por eso está guay hacerle las fotos, porque si no, no duran. Y este es el graffiti que estaba en mi calle. Yo vivía en la Vía Baldónica, en Boloña, en el Esgueto Hebraico, en el barrio judío. Y esto era un centro social autogestionado en el que Blue,
y otro artista de la ciudad habían pintado, ¿no?, en la puerta. Además era un sitio que una vez quisieron desalojar porque decían que había... vale. Sí, la batería está cargada. Era un sitio que decían que había ratas, ¿no?, y que había que desalojar a la gente. Entonces la gente lo que hizo fue unas jornadas de puertas abiertas donde invitaron a los vecinos y a las vecinas a comer, a conocer el espacio, disfrutarlo, y entonces Blue hizo esa rata en homenaje a decir, bueno, en todo caso serían... Sí, y más como un pequeño homenaje. Bien, yo cuando hablo de graffiti no suelo distinguir mucho entre si es arte o no, o vandalismo, o si es político o no es político. Luego me adentraré un poco más en esto, pero sí quisiera deciros que más o menos yo entiendo siempre el graffiti, puesto que está hecho en el espacio público, y cuando está hecho ahí, no cuando está en los museos o en otras salas más alejadas de la comunidad, con una forma de comunicación, ¿vale? Es una forma de comunicación, incluso el artista que desea ampliar audiencias, ¿no? El artista que sabe que quienes visitan los museos somos unos y unas y no todos, ¿no? Y entonces es una oportunidad también de que más gente lo vea, incluso quien no quiere verlo, ¿no? Entonces es un medio de comunicación que está al margen de la comunicación formal, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la publicidad, pensemos ahora en la que nos va a venir con las campañas electorales, o en gente que cada vez que quiere dar una rueda de prensa tiene a todos los medios a su disposición, ¿no? Y luego estamos un montón de personas anónimas que sentimos cosas, que vivimos cosas en la ciudad y que no podemos expresarnos, ni expresar nuestro arte, ni expresar nuestros miedos, etcétera, ¿no? Y entonces me gusta entender más el graffiti así, porque creo que es algo que aúna a todas las fórmulas de pintar con aerosol, sean escritores, sean activistas, etcétera. Otra cosa que también me gusta señalar del graffiti es, por ejemplo, cuando a la gente no le gusta esto de Yolanda te quiero, ¿no? Y a lo mejor pone Yolanda te quiero 2008. Y entonces yo lo veo en 2014 y digo, ¿seguirán enamorados? ¿Qué habrá pasado con esta pareja? ¿No debería en la pared de ir renovando cada año si se siguen queriendo? No, son cosas que siempre me llaman mucho la atención, sobre todo cuando veo imágenes como las que ponía Ramón, que evocan tanto, ¿no? Cuando Reyes Católicos, Gran Vía, tenían graffiti. Y son zonas que además no se han revitalizado, que si pasáis tienen pegatinas, están sucios, pero no son zonas que después hayan tenido... Pero sin embargo los grafitis sí que se quitaron, ¿no? Entonces, pues eso, me gusta porque sin pedir permiso, como también lo hacen otras personas en esta sociedad, que también hablan cuando incluso a lo mejor no tenemos ni ganas de escucharles, pero solo por el hecho de ser anónimos como que no estamos autorizados, ¿no? Entonces, bueno, en Bolonia también lo que pasaba era que había habido muchísimas pintadas hasta el punto que el ayuntamiento había decidido no taparlas, ¿vale? Ya no invertía como aquí, que siempre se blanquea, que aparece como otro graffiti más, que está formado por cuadriláteros hechos con rodillo de haber tapado el grafiti anterior, sino que en Bolonia se estaba dejando, ¿no? Y lo que hacía era simplemente sancionarse, es decir, a lo mejor había una pared con muchísimas firmas, pero si venías tú ahora y firmabas, entonces sí te multaban, porque lo que se trataba era de impedir que hubiera más, pero no se estaba tampoco trabajando en cómo garantizar otros espacios para pintar. Así que como yo estaba muy asustada por el tema de las multas, con un amigo allí en Bolonia le dimos vueltas y pensamos en la globoflexia como graffiti. De hecho lo llamamos globofiti, me parece. Y entonces, bueno, había una noticia en aquel momento en Bolonia que era que como es una ciudad muy industrial y llevaba tiempo sin llover, esto era octubre de 2010, estaba como el aire estaba muy condensado, ¿no? Entonces nos parecía como que el globo, el aire tenía mucho sentido. Así que probamos a hacer lo mismo que se estaba haciendo con el spray, que era totalmente criminalizado, con los globos. Y íbamos poniendo aire pues, por distintos lugares de la ciudad. Y nadie nos decía nada, ¿vale? No había crítica, no, al contrario, a la gente le parecía como gracioso, no sabía si es que éramos clon o algo así. Y nos dejaron ponerlo, ¿no? Y entonces eso también nos hizo un poco reflexionar sobre varias cosas, porque en el fondo también era una crítica y también era político, es decir, estábamos un poco denunciando la ausencia de espacios verdes, la contaminación que había,
Pues, por ejemplo, el de arriba, eso es un parque que se llama el Guasto, porque no sirve para nada, porque siempre estaba cerrado, y es uno de los pocos parques que están en el centro de la ciudad. Guasto significa no funciona, ¿no? Y entonces lo llamábamos así porque nadie podía entrar. Entonces también el colocarlo ahí era una reivindicación de, bueno, no tenemos espacios para la convivencia, para hacer comunidad, tanto hablando de que hay que cuidar el espacio público, pero parece que es como cuando tu madre compra un sofá nuevo y no te deja ni sentarte, ¿no? Que es como lo puedes mirar pero no puedes hacer nada. Entonces era una forma de cuestionar también eso. ¿Y por qué me preguntaba, mirando estas imágenes, que qué es político, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, esto que era casi un arte naif, ¿no? O una obra naif, por los globitos, los colores, también como lo hacíamos, siempre hacemos así como un poquillo de espectáculo para que la gente también formara parte del público cuando lo estábamos haciendo, porque además eran súper difíciles de pegar. Y sin embargo era muy político, porque la gente al final te acababa preguntando por qué lo hacías, y en torno a eso pues abrías un debate, ¿no? Y te ponías a comentar con ellos por qué estabas haciendo esto, en lugar de pues escribir una carta al director del periódico quejándote, o ir al ayuntamiento y poner una reclamación, etcétera, ¿no? Tenía también mucho que ver con, bueno, no siempre tenemos que estar siendo autorizados para hacer cosas. Quiero decir que si toda la comunidad está quejándose de algo, también podemos, ¿no? Llevar a cabo este tipo de acciones que bueno, te pueden multar, pero no pueden decir que estés cometiendo un delito, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, no, este es de San Miguel Alto en el año 2005, ¿vale? Este tiene una calidad estética, ¿no? Es un retrato, cumple ciertos cánones, la proporción, es una obra compleja. Pero ahí instalada también tiene un contenido político rotundo, ¿no? Y era porque el se vende, que no lo habíamos puesto nosotras, era alguien que estaba vendiendo San Miguel Alto. De hecho, esto ahora está cercado y es como un campo de olivos así por el que ya no se puede atravesar, ¿no? Y que antes sí servía de camino para la gente de Azagrande, del Alto Albaicín, y ahora ya, pues como no sigas el único camino, que es el de las escaleras esas de hormigón que hicieron, no puedes acceder. Entonces, ¿por qué Camarón? Bueno, pues porque también era un momento en el que veíamos cómo estaba cambiando el turismo en el Sacromonte, pues ya el espectáculo flamenco era más bien jaleos y así para entretener un poco al turismo, pero no se estaba como cuidando y respetando, ¿no? Y sin embargo el graffiti era el que era malo, ¿no? Para el patrimonio. Es decir, la mercantilización de la ciudad o la explotación, la atracción hasta casi el agotamiento, ¿no? También en aquella época fue cuando ya tenía que desaparecer la fiesta de la primavera porque era insostenible, después también fue insostenible la celebración de las cruces y era porque siempre había como mucha atracción, la muerte por atracción de las cosas, ¿no? Entonces no queríamos que muriera San Miguel Alto y una forma que nos parecía era pues precisamente combinando eso. Entonces este graffiti sobre Camarón, al lado del Se Vende, sobre un espacio totalmente destartalado, pues se puede ver como una obra y también se puede ver como un graffiti puro y duro activista, contestatario y reivindicativo, ¿no? A pesar de que tiene ciertos elementos estéticos. Y también ¿no? Este también está en Boloña, no al control social, está justo debajo de otro grupo de videocámaras, de videovigilancia. Y entonces no al control social y es una pintada, es un stencil. Normalmente los stencils están relacionados con acciones políticas concretas, pero si os fijáis tiene una tipografía específica, tiene como cierta elaboración, es decir, no es una cosa que se haya descuidado, no ha cogido alguien un graffiti y ha puesto, un spray y ha puesto algo, sino que le ha dado algunas vueltas, ¿no? Y a mí me parecía que contraponer todas estas formas nos hacen ver que es mucho más complejo que la firma que no nos gusta y la obra de arte que la entendemos todos. Tiene alguna complejidad. Bien, esto es la Cuesta de San Gregorio y bueno, una cosa que también me ha preocupado a lo largo de estos años estudiando y mirando y observando la ciudad de Granada es cómo pensamos el patrimonio, ¿no? Porque esta es una calle que sube desde la calle de las Teterías, ¿no? Desde Calderería Vieja. Si la atraviesas llegas al mirador de Carvajales. Si subes, llegas ya a San Miguel Alto, o sea, al Albaicín Alto. Y hubo dos grafitis. Uno cuando las procesiones, que estaban todas las niñas llorando, porque no habían podido salir porque estaba lloviendo, ¿no? Y entonces una abuela dijo, ¡ay, mi niña, que tiene lagrimitas de cera! Y nos dio ternura, la verdad, como se lo dijo. Y entonces hicimos
como una niña con las lagrimitas de cera, pero para no pintar ahí, porque además está como muy deteriorado y no iba a agarrar, lo que se hizo fue, se pintó en un cartón y luego se llevó por la noche y se pegó, ¿vale? Es decir, ni siquiera se usó el aerosol directamente sobre el inmueble, sino que era un cartón pintado y posteriormente pegado. Y la de al lado igual, esa se hizo después de una mani del 8 de marzo, que fue bastante reivindicativa, porque por primera vez pues hubo parte del movimiento feminista que no quiso salir a pasear, ¿no? a hacer la marcha con las instituciones políticas, y entonces, bueno, se nos ocurrió también esta obra, Mujer bonita es la que lucha, y también se hizo y también es pegada. Solamente estaba pintado el cuerpo, la cara y el pañuelo eran pegados después, porque tampoco con el problema que hay con las multas nos parecía que era una manera también de evitar, porque es mucho más rápido. Lo que tiene complejidad se hace en casa y luego se expone en el espacio público. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ninguna de las obras duraron más de 24 horas, ¿no? Con el problema que en esa lo que quitaron primero fue la cabeza, así que era bastante contradictorio el mensaje, porque ponía Mujer bonita es la que lucha, pero se veía un cuerpo de mujer sin cabeza, entonces no sabíamos si era intencionado o simplemente la persona de Masagra había hecho lo que tenía que hacer y ya está. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que quiero transmitir con estas imágenes? Bueno, que lo que está deteriorado ahí sobre todo es el inmueble. Es un inmueble que ve todo el mundo, porque es el sitio principal por el que subir al Albaicín. Lo andan los turistas, lo anda mi familia cuando viene a visitarme, y es un mueble muy, muy deteriorado. A día de hoy está igual, y estas imágenes son de 2010. Y entonces, ¿qué es lo que me hace pensar? Bueno, que cuando dicen que se preocupan tanto por el patrimonio, en el fondo están decidiendo qué es patrimonio y qué no, ¿no? Porque si les preocupara el patrimonio, quizá esa vivienda tendría otra utilidad. Sin embargo, se preocupan mucho de borrar, que no haya grafitis, y sí que esté ahí, pues bueno, sabiendo que está totalmente estropeado. Y entonces me puse a indagar y descubrí la teoría de las ventanas rotas. ¿Vale? La teoría de las ventanas rotas básicamente lo que dice, y era lo mismo que se hacía en Bolonia para borrar todas las pintadas nuevas, pero no las antiguas, es decirte que ese sitio está vigilado. ¿Vale? Es decir, si tú pones algo y al día siguiente está cambiado, eso está cuidado y está vigilado. ¿Por qué? Pues bueno, hay una teoría que además se empezó a utilizar en Nueva York en los años 80 y que Rudolph Giuliani la llevó como su marca para la alcaldía de Nueva York y estuvo hasta 2001, era que si tú coges un día y una casa que está abandonada le haces una firma y se queda, al día siguiente va a venir otra persona y va a tirar una piedra y va a romper los cristales, y al día siguiente otra persona se va a meter dentro y al final se va a hacer un incendio y quizá ocurran casos catastróficos, ¿no? Y entonces esto servía como para hablar un poco de la escalada de la violencia, por lo cual se decía, bueno, ante algo que parece que no es tan dañino como en una casa que está medio en ruinas, un graffiti, una obra artística en el espacio público, no tendría por qué suponer nada, no se quita, porque si no, lo siguiente será, pues intentarán entrar en la casa, intentarán ocuparla, intentarán, etcétera. Lo que pasa es que desde las ciencias sociales más críticas a las que yo me adscribo, yo creo que tanto el graffiti como el desorden, como ocupar casas, viene todo un poco de lo mismo. Es decir, si uno es pobre, uno quiere reivindicar y no puede, uno quiere tener casa y no puede, uno quiere... pues entonces se juntan unas cuantas cosas, pero no es el graffiti en sí mismo el que induce a otro proceso de violencia, sino que eso ya estaba abandonado, eso ya está descuidado, ahí ya hay desorden, y por lo tanto la teoría de las ventanas rotas es una forma de criminalizar el graffiti, ¿vale? Entonces, esto tiene mucha más trascendencia, no es un caso meramente anecdótico. Por ejemplo, en las últimas teorías hay una teoría criminológica, la podéis encontrar porque en casi todos los periódicos, sobre todo, mira, en el ABC Dominical esta semana venía también un artículo sobre eso, que lo leí cuando viajaba. Sabéis que hay un artista muy famoso del arte urbano que no se sabe si es un artista nada más o es un grupo de personas, que se llama Banksy. Bueno, pues Banksy tiene una autoría desconocida, es un personaje anónimo, pero unos criminólogos han creado una serie de algoritmos que sirven para descubrir quiénes son las personas que han cometido un delito, y han encontrado quién es Banksy.
y lo han publicado en una investigación. Es decir, que aún hoy el graffiti se sigue viendo, ya no es solo años 80 con esas películas del Nueva York que esté oscuro, saliendo humo del metro, que te metes en un callejón que crees que tiene salida y luego no tiene. No, es que aún hoy todavía la criminología ve en el graffiti como un punto clave desde el que pensar, proponer, analizar, etc. Y por lo tanto, luego, cuando determinadas políticas quieren criminalizar el graffiti, se pueden acoger a ellas. Es una teoría. Una era las ventanas rotas, ahora existe esta otra forma de saber quién es el quien ha cometido el delito, ¿no? sin ni siquiera conocerlo, cuando son actos anónimos como los grafitis. Un tema que también me gustó mucho es cuando se intenta apoyar una lucha, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Sacromonte, pues hubo un intento de comprar unas cuantas casas en el Sacromonte para convertirlas en una especie de parador, y entonces, hablándolo con algunos amigos, pues uno de ellos decidió hacer una obra, Aguanta Sacromonte, ¿no? Y era como si Sacromonte fuera esa mujer y sostuviera todas las casas encima. Y entonces eso nos llevó a pensar mucho también en cómo era el espacio público y cómo era la vida en nuestros barrios. Es decir, Sacromonte es un sitio que ha perdido tiendas de la vida cotidiana, ha perdido acceso a la movilidad, tiene muchísimas dificultades, ¿no? Sin embargo, se hacían los grafitis y se borraban. Incluso recuerdo que Raúl hizo uno cuando murió Morente y también se borró, ¿no? Entonces es como, bueno, es una forma de criminalizar algo que en realidad está sirviendo de vehículo de expresión, ¿no? Porque incluso cuando a lo mejor a la persona que es dueña de esta cochera no le gustaba y lo quita, en el fondo se está generando un debate sobre para qué sirve el espacio público, quién puede usarlo y cómo usarlo, ¿no? Y me gustaría pasar desde las teorías de las ventanas rotas a la teoría de las ventanas vulnerables, que es de la arquitecta Beatriz Corominas, ¿no? Y ella dice que las ventanas mola pensarlas como un intersticio entre el espacio público y el espacio privado, que al fin y al cabo son construcciones sociales, no son naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos en un espacio que se vive más en comunidad que cualquiera de nosotras que vivimos en un piso y que prácticamente no conocemos a las vecinas y a los vecinos, ¿no? Pues estas distintas maneras de vivir, que son todas autorizadas, pero que son posiciones que cuando entran en discusión en el espacio público generan conflictos. Si yo pienso que esto es una cochera que está en el Sacromonte, que la gente puede ver, que los turistas se pueden concienciar de la huella ecológica que van dejando, que hay que respetar más el espacio porque ahí también viven personas, no es un parque de atracciones, etcétera, ¿no? Yo lo estoy viendo como un espacio público, pero el dueño de la cochera lo está viendo como un espacio privado. Entonces, el problema no es tanto cuál de los dos tiene razón, porque está claro que ambos tienen su manera de ver el espacio público. Lo que estamos pensando es que uno está más autorizado que otro, porque de hecho el graffiti se quita y al escritor o a la escritora se le sanciona. Entonces, más que nada es sobre todo la sobrecriminalización que hay sobre quienes lo hacen, en lugar de abrir esos espacios de debate para hablar sobre esto, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, no tiene mucho que ver con el graffiti, pero es muy curioso. A mi mamá le dan mucho miedo los perros. Mucho. Recuerdo una vez de pequeña que me puso delante de ella porque venía un perro, o sea, le dan mucho miedo a los perros, ¿no? Y entonces yo me juntaba al principio, vivía aquí, al lado de derecho, el primer año en Granada, y entonces yo iba mucho a la Plaza de la Libertad, porque era una de las pocas plazas públicas, además había muchas pinturas de grafiti, era un sitio chulo. Y entonces se valló con las rejas de la antigua cárcel, la Plaza de la Libertad, ¿no? Y entonces mucha gente se quejaba, ¿no? Y cuando yo oía a la gente que se quejaba, que la más afín a mí se quejaba mucho, decía, es que ahora no se puede estar, es que se ha privatizado el espacio, es que tal, ¿no? Pero también yo recordaba cómo allí había muchísimos niños, familias, etcétera, que les daban miedo los perros sueltos y que les daba miedo el ambientillo que a partir de las 11 de la noche se hacía allí. Nunca se hizo un esfuerzo por ninguna parte de los dos grupos, vecinos que vivían allí, gente que usaba la plaza, por encontrarse y hablar y decir, bueno, pues los perros van a estar atados y a partir de las 12 de la noche vamos a dejar de molestar en verano. No, estas cosas nunca se llegaron a trabajar, directamente se encerró. Y yo creo que fue una pérdida para todos. Pero
Lo que sí me hace tomar, digamos, un punto situado concreto es que los que se quedaron fuera fueron unos y no los otros. Entonces, por eso quizás soy un poco más reivindicativa con esto. Bueno, hay gente que se lo toma a broma, ¿no? Aquí pone diviértete limpiando. Y claro, es porque acababan de blanquear no porque es de amarillo, pero vamos, acababan de pintar ese tramito de pared y justo ya alguien se había quejado, ¿no? Y entonces es como, está un poco alimentando el conflicto, está buscando que la gente tome postura, ¿no? También, no solo lo veo como una gamberrada de chinchar, sino que en realidad a mí también me interpela, porque yo también vi eso recién pintado y al día siguiente ya pintado, y dije, con la pintura del graffiti, y dije, anda que ya le vale. Pero después lo pensé y dije, claro, es que no van a dejar de pintar en realidad, o sea, más blanquez, más van a pintar. Esa no va a ser, puede ser un jueguecito, ¿no? De ahora yo, ahora tú, pero en realidad no se está pensando entre todos cuál es la solución, ¿no? Y bueno, este está en San Juan de los Reyes y me hizo mucho gracia, la verdad. No aporta mucho a lo que estoy contando, pero es de estas cosas que te arrancan una sonrisa, ¿no? También me pasa mucho cuando, bueno, también soy solidaria, soy voluntaria en estos desahucios y a veces tenemos que ir a los juzgados a ver cuándo van a echar a la gente, cuándo la van a desalojar, etc. Y también me hizo mucha gracia porque hay una plantilla del peito y pone el peito vive, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Y entras allí con toda la pena en realidad, pero te arrancan una sonrisa, ¿no? Y estas cosas también me parece que te interpelan, es como que te están, porque tú reaccionas ante eso de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que el espacio público se hace mucho más viviéndolo, debatiéndolo, que unos digan lo que está autorizado y lo que no, y condenen a los demás a vivir de una determinada manera. Y voy a terminar con este, ¿vale? Porque, bueno, sí, en realidad nunca he conseguido la foto completa. Si alguien sabe alguna vez que la tiene, que no se olvide de mandármela, porque cuento esto y siempre lo cuento a medias. Era doble, ponía bienvenidos al recortado, becas de igual unicornios, y era el rectorado de la universidad. Y claro, está en el Hospital Real, que no es un sitio como para que cualquiera vaya allí a poner, pero también después estuve buscando más información y enterándome, y todo lo que lo rodea es nuevo. Es decir, todo este muro que está hecho alrededor no es de la misma época que el resto del rectorado. O sea que hay también... Pero de todas formas, igual por ser patrimonial, las dos chicas que hicieron esta pintada fueron sancionadas con casi 2.000 euros cada una. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? Bueno, bienvenidos al recortado, becas igual a unicornios. Esto aparece después de una manifestación en la que los estudiantes de clase obrera están denunciando, y las personas solidarias con ellos, claro, están quejándose de que los recortes les están impidiendo seguir adelante con sus estudios, ¿no? Y yo me acuerdo que entonces daba una asignatura de trabajo social comunitario y que para las actas no había podido poner notas a gente que no había podido pagar. Y entonces, bueno, yo le guardé las notas, pero mucha gente no pudo volver a renovar matrículas. Cuando después de la manifestación vi esta pintada me gustó mucho porque era divertida. Bienvenidos al recortado, becas igual unicornios, no era ofensiva ni nada de eso. Además, como no se entendía a la primera, la gente, quieras o no, se paraba y la miraba y le dedicaba su tiempo, pero sobre todo estaba ahí, no podía estar en otro sitio porque el rector tenía que verla cada día, ¿no? Y esto es una de las cosas que quería decir. Muchas veces vemos una pintura que molesta, pero cuando una pintura que molesta está ahí es porque a quien se dirige tenía que estar ahí, y en otro sitio no tendría el mismo valor, no tendría la misma fuerza. Que el señor Lodeiro entonces tuviera que pasar todas las mañanas y ver eso, era para lo que se hacía, ¿no? Y yo creo que en otro sitio, a lo mejor en un cachito blanco de pared que no molesta, tal, pero que tampoco se ve, no tiene la misma fuerza. Y por eso muchas de las pintadas se hacen con nocturnidad, con alevosía, en el sitio en el que no se deben, y en lugar de sancionarlas a la totalidad, también lo que quería un poco compartiros hoy es como todos estos recorridos que creo que se pueden hacer en torno a ellas y que son también maneras de mirar la ciudad y también mirarnos a nosotros mismos como comunidad de vecinos y vecinas que la hacemos. Y ya está. Muchas gracias.